Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos esta vez reunidos para la clase correspondiente al práctico número 7 de Análisis Matemático 1, que corresponde a definición de la derivada de las funciones elementales, reglas de derivación, suma, resta, producto, etc. Bueno, como siempre, el cuestionario que está muy interesante que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Para entender más rápidamente, ¿sí? Lo que es esto de la derivada. Bueno, sí, bueno, tienen ejercicio a modo de ejemplo para que ustedes se guíen de cómo resolver los problemas propuestos. Y bueno, lo que nos toca a nosotros, los ejercicios para resolver en clase. ¿No? Eh, Con este tema, derivadas, ¿sí? Con este tema, yo voy a empezar con el punto número 6 directamente, ¿sí? Porque esto en definitiva es lo que les toma en los exámenes de práctica, ¿sí? El punto número 6 y ¿cuál más? Y el punto número 11, ¿sí? Vamos directamente a estos puntos, ¿sí? Yo voy a tratar de expresarme lo más que pueda en estos puntos para que ustedes lo entiendan, porque esto es lo básico que tienen que saber para este examen, ¿sí? Porque todo este examen se basa en saber derivar bien, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se resuelven estos puntos. Así que empezamos. Ya saben, cualquier duda me avisan a través me avisan a través del, ¿cómo se llama? Este, del chat del Google Meet nomás. Bueno, entonces empezamos. A ver si ahí sigue cayendo gente y se suma Liliana. ¿En qué estamos? Eh, ah, punto número 6, ¿sí? Ahí voy a copiar la pantalla para no estar cada rato viendo. eh, para copiar más rápido los ejercicios que tenemos que hacer. Bueno. El punto número 6 me pide calcular la derivada de las funciones dadas por las siguientes fórmulas. Bueno, así que para este punto vamos a ver un poquito de teoría, ¿sí? Vamos a ver las reglas de derivación. Tenemos la regla de la derivación de la suma. Bueno, básicamente, ¿qué me dice esto? Si yo tengo la derivada de f de x más g de x, ¿sí? Todo esto derivado. Esto directamente puedo hacer como que una propiedad distributiva, así puedo poner f' de x más g de x más g' de x, ¿sí? Prima o derivada son sinónimos, ¿sí? Así lo mismo puedo hacer con la resta. ¿Sí? Bueno, acá puedo hacer la resta, ¿sí? En vez de tengo una suma, tengo una resta, ¿sí? Entonces pongo la resta. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? Con la multiplicación es distinto, ¿sí? Un poco distinto, ¿sí? Yo para que esto lo pueda asociar más rápido, voy a poner así, ¿sí? P y S, ¿sí? La función P y la función S, ¿sí? ¿Qué me dice la regla de la derivación para una multiplicación? Acá hay una multiplicación. Bueno, me dice que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bueno, esa es la regla de la multiplicación, para la multiplicación. Y para la división, bueno,
Es similar, ¿sí? A la de multiplicación. Bueno, acá, cuando tengo una división, aquí va a ser igual la derivada. Va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Todo esto tiene que ir dividido. A ver, esto lo vamos a poner, vamos a abrir esto de ecuaciones, ¿sí? Todo esto tiene que ir dividido. ¿Qué cosa? La segunda al cuadrado, ¿sí? Bueno, la segunda, lo que está en el denominador al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto que está acá son las reglas para derivar, ¿sí? Ahora lo vamos a aplicar. Bueno, fíjense que primero que nada me pide que derive esta función. Entonces, ahí vamos, procedemos a derivar. Bueno, no importa, trabajamos así. Entonces tenemos f de x igual a 3x a 3 por x a la sexta menos un medio por la secante, ¿no? La secante. Entonces le ponemos la secante de x más 10 elevado a la x menos 23 elevado a la tercera, al cubo. Bueno, antes se nos pide que encontremos f' de 1, ¿sí? Bueno. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a derivar esto que está acá, ponemos el símbolo de la derivada, esa especie de apóstrofe, y procedemos a derivar, ¿sí? Entonces acá para derivar esto, aplicamos estas reglas. Fíjense que son restas y sumas las que están interviniendo principalmente. Bueno, entonces tengo que aplicar esta regla, ¿sí? Esta regla que está acá ¿cómo se dice? Se extiende para más funciones, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si acá tuviera más, si tuviera una función más, esto no importa, ¿sí? Derivo una vez más, pongo h' de x y ya está, ¿sí? Si tuviera una cuarta función, pongo esa cuarta función y bueno, tocaría derivar una vez más. Bueno, entonces acá, ¿qué voy a hacer yo? Sí, entonces tengo que derivar eso. También derivo esto que está acá también. Lo derivo. Y esto que está aquí también lo derivo. ¿O no? Ahí apliqué la regla de la derivación, de la suma y la resta, ¿sí? Bueno. Ahora efectivamente lo que tengo que hacer es, justamente tengo que derivar. ¿O no? Tengo que derivar. Bueno. Y acá fíjense que no se ve, pero acá hay una multiplicación, ¿sí? Así que puedo seguir aplicando estas reglas de derivación, ¿sí? Así que fíjense que la regla de la derivación por una multiplicación me dice la derivada de la primera, esta que está acá, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Así que acá fíjense que esta sería la primera y esta sería la
la segunda, ¿sí? Así que esta parte que está acá, esta que yo voy a resaltar con un color aquí va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿No? Esto sería esto que está acá. Y ahora acá tengo que hacer lo mismo. Fíjense que tengo dos funciones. ¿Bueno? Entonces te va a quedar la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿sí? Sería esto que está acá. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bueno, entonces ahí apliqué la regla de la derivada por la multiplicación, que correspondería a esto que está acá. ¿Sí? Bueno, acá en esto no hace falta, ¿sí? Porque no hay multiplicación, ni división, ni nada. ¿Sí? No hay ninguna otra operación. Bueno. Y ahora, como ya tenemos esto, y ahora, aplicamos ahora acá tenemos que aplicar esta tablita que están acá, que seguramente los profes les deben haber dado una tabla, y bueno, si no, la pueden buscar en internet alguna que ustedes entiendan. Sí, yo agarré esta que está acá porque, bueno, es la primera que encontré, ¿sí? Bueno, acá están los distintos tipos de funciones que puede haber y cómo se derivan. Bueno, fíjense que la primera regla de derivadas me dice que la derivada de una constante, ¿sí? Que es 0. O sea que si, por ejemplo, esto valdría 8, su derivada valdría 0. Si fuera 10, sería 0. Si fuera pi, sería 0. Si fuera menos 1, la derivada sería 0, ¿sí? La derivada de una constante es 0. Bueno, así que, por ejemplo, acá la derivada de 3 me quedaría 0. Bueno, ahí está derivado. Y ahora, bueno, esto lo dejo tal cual. Y ahora, en esta parte, tengo que derivar esto que está acá. Bueno, la derivada de x por 1 a la sexta. Va, x elevado a 1 a la sexta, ¿sí? Y acá tengo que ver qué forma tiene esa función, ¿sí? Esa función tiene esta forma, ¿sí? I igual a u a la m. Bueno, en este caso no tenemos u, ¿sí? Que tenemos x. Bueno, x a la m, ¿sí? ¿Qué me dice la regla? Que tengo que bajar el exponente y, bueno, y tengo que bajar el exponente y le resto 1 a lo que tenía antes. Bueno, entonces, para nuestro caso, ¿cómo quedaría esto? Bueno, tengo que bajar esto, ¿sí? Un sexto. Bueno, lo bajo. Bajo un sexto, ¿sí? Por x. Por x elevado a un sexto menos 1, ¿sí? Es lo que me dice la regla, ¿sí? Que le tengo que restar 1. Bueno, le resto 1. Entonces, hasta ahí ya derivé esto, ¿sí? Lo único que queda hacer ahora es acomodar un poco nomás. Que lo vamos a hacer en un ratito.
Y ahora hago lo mismo con esto, ¿sí? Fíjense que me pide la derivada de esto, ¿sí? Un medio, como decís, 0,5, ¿sí? Es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Más, bueno, 0, esta es la secante, queda tal cual. Bueno, me queda acá un medio por la derivada de la secante. ¿Sí? Entonces tendría que buscar en mi tabla la derivada de la secante. Y bueno, acá como ven, efectivamente no está, ¿sí? No está. Pero no hace falta que... no hay problema, ¿sí? Se la puede deducir. Así que acá vamos a hacer unos cálculos auxiliares para agarrar la derivada. Y bueno, esto también aprovecho para explicarle porque para el examen ustedes se tienen que saber de memoria las derivadas, ¿sí? O sea, tienen que saber de memoria cómo van esto, ¿sí? Y no se preocupen tanto, ya sé que parece difícil, pero de tanto practicar se les va quedando cómo son las derivadas. Bueno, eh, ¿sí? Entonces vamos a calcular la derivada de la secante, ¿sí? Entonces yo tengo i igual a la secante, de x, ¿sí? Y acuérdense que esto es como poner 1 sobre el coseno, ¿no? Coseno de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la derivada, fíjense que acá lo que yo tengo es una división, ¿no? Estoy dividiendo esto que está acá con esto que está acá, ¿sí? Entonces, aplico la regla de la derivada de una división, o sea, esta que está acá. ¿Qué me dice? Me dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo esto dividido la segunda al cuadrado. Bueno, entonces ahora queda, la acomodo un poco la función a esta derivada. La derivada de 1, o sea, la derivada de una constante, acuérdense que les da 0. Bueno, entonces me queda 0 por coseno de x. Bueno, 1. Y acá la derivada del coseno, eso sí, podemos usar la tabla. Fíjense que dice la derivada del coseno, aquí es igual al menos seno. Bueno, entonces acá me va a quedar que la derivada va a ser el menos seno. Me lo pongo entre paréntesis porque tengo un menos. Bueno, y bueno, te queda tal cual nomás, ¿sí? Ahora seguimos acomodando esto. Fíjense que 0 por coseno es 0, ¿sí? 0. Y acá fíjense que tengo menos y tengo menos, ¿sí? Entonces eso me va a quedar más, ¿sí? Y 1 por seno directamente me queda seno. Entonces acá directamente me queda más el seno. Y ya para ir terminando, me quedaría que esto es igual a seno sobre coseno. ¿O no? Y ya lo puedo seguir acomodando, ¿sí? Fíjense, esto que está acá
yo lo puedo escribir como, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Coseno al cuadrado lo puedo escribir como coseno por coseno, ¿sí? ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedo agrupar este con este, ¿sí? Y seno por coseno, por definición, ¿qué me da? Y me da tangente. La tangente, ¿sí? Tangente de X. Y no olvidemos este coseno, ¿sí? Que está acá, que quedó abajo. Que quedó abajo, ¿sí? ¿No? Y ya para terminar, fíjense que esto que está acá, este uno que está acá, lo puedo escribir como 1 sobre coseno por la tangente de X. Bueno, y acá, acuérdense que 1 sobre coseno, aquí es igual a la secante, así que acá en definitiva me queda secante de X por la tangente de X. Y esto que está acá es la derivada de la secante. Entonces, acá llegamos a la derivada de la secante, ¿sí? Esto que está ahí, ¿sí? Ahí lo voy a poner, por si alguno se perdió, derivada de la secante de X. Bueno, yo sé que todo esto parece medio largo, así, sí, pero bueno, acá yo estoy tratando de explayarme lo más que pueda, ¿sí? Para que todos puedan entender esto de cómo viene el asunto con esto de las derivadas. Bueno, entonces, ¿a qué venía todo esto que calculamos acá? Ah, nos habíamos quedado acá, ¿sí? En esta parte. Me decía 1 medio por la derivada de la secante, ¿sí? Esto directamente lo pueden hacer con la tabla, sí, pero bueno, acá yo no lo tengo, sí, y bueno, se los quiero explicar porque en el caso de que les llegue a pedir eso, no se quede en blanco, ¿sí? Lo pueden sacar aplicando, como le digo, aplicando las reglas de las derivadas para la división nomás, ¿sí? Bueno, entonces habíamos llegado a que la derivada de la secante, ahí se agrega Jasmine. Habíamos llegado a que la derivada de la secante es la secante de X por la por la tangente de X. Bueno, no habíamos llegado a eso. Y entonces ya derivamos toda esta parte. Ahora nos queda derivar esto que está acá. La derivada de 10 a la X, ¿sí? Un número a la X. Bueno, y acá no se van a querer confundir, ¿no? ¿Sí? No se van a querer confundir esto con esto. O sea, no es lo mismo que ustedes tengan i igual a x a la n, o sea, un número cualquiera, a que a ustedes les piden la derivada de i igual a la x, ¿no? Esto que está acá y esto que está acá no son los mismos, ¿sí? Parece, pero no. Bueno, bueno, entonces, esto que está acá esto que está acá tiene esta forma, ¿sí? Porque es un número elevado a la algo, ¿sí? Acá esa A es una constante, es un número, ¿sí? ¿Qué sé yo? 10, 20, 30, 2, menos 1. Bueno, es un número. Entonces, esto que está acá lo tengo que derivar siguiendo la derivada para esta forma que está acá.
Entonces me fijo que tenía esta forma, ¿sí? A elevado a un número, ¿sí? Va A elevado a X, ¿sí? En este caso X está escrita como, en vez de X pones U. Bueno, pero, ¿qué me dice acá? Que la derivada de esto es igual a la U por el logaritmo de A. Bueno, en este caso va a ser, o sea, es lo mismo, nada más que por logaritmo de 10. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer con otro color, el amarillo, ¿sí? Que correspondería a esto que está acá. Bueno, y ahora me queda derivar, por último me queda derivar esto que está acá, ¿sí? Bueno, esto que está acá, si se fijan, no es otra cosa que una constante, ¿sí? Si ustedes ponen en la calculadora 23 al cubo, les da 12.167, ¿sí? Y eso es una constante. Así que la derivada de una constante, como ya lo vimos, es cero. ¿Sí? Entonces, ahora solo me queda acomodar mi derivada. Entonces, fíjense, acá estoy multiplicando 0 por cualquier número, por cualquier cosa, me va a dar 0. Así que este que está acá se me va. ¿O no? Y acá fíjense que me va a quedar 3 por un sexto. ¿Sí? Si ustedes hacen eso en la calculadora, le va a dar un medio. ¿Sí? Y acá queda un sexto menos 1, ¿sí? ¿Qué le va a quedar? Y le va a quedar menos 5 sextos. ¿No? Ahí les queda menos 5 sextos. ¿Sí? Y acá 0 por la secant, 0 por cualquier cosa, 0. Y bueno, acá no pueden hacer mucho, ¿sí? Lo pueden dejar así tal cual. Lo máximo que pueden hacer es dividir, ponerlo así. ¿O no? Y acá por último pueden omitir este cero así, no tiene sentido dejarlo ahí. Bueno, y finalmente la respuesta quedaría así. Esto que está acá sería la respuesta, ¿sí? La derivada que me están pidiendo para este caso. Bueno, y eso sería la derivada de esto, ¿sí? Pero fíjense que me pedía la f' de 1, ¿sí? No me pide, acá lo que yo calculé es f' de x. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Va, qué tengo que hacer, no? Más bien. Calculo eso que me está pidiendo, f' de 1, ¿sí? Entonces acá en vez de x que pongo 1. Así voy reemplazando en todas las x que yo vea por 1. 1, 1, 1, y acá pongo 1. Bueno, entonces le va a quedar esa expresión, ¿sí? Y eso lo tiene que meter en la calculadora y bueno, le va a dar un número, ¿sí? Y le va a quedar un número medio feo, ¿sí? Porque el logaritmo de 10 no es exacto. Bueno, y cuando vayan a calcular esto que está acá, esto lo van a tener que poner ¿cómo se llama? La calculadora la van a tener que poner en radianes, ¿sí? La tienen que poner en modo radian. O bien pasar este 1 a grados sexagesimales, ¿sí? O sea, hacer esto que está acá. Pongo 1 por 180 grados sobre 2pi.
Entonces, eso si ustedes hacen ese cálculo, les tendría que dar 282 grados. ¿Sí? O sea que acá tendría que poner, en vez de 1, ponen 282 grados. ¿Sí? ¿No? Aproximadamente, sí, aproximadamente. Le da un número con varios decimales, ¿sí? Aproximadamente ponen así, 282 grados, ¿sí? ¿O no? Eso si no quieren cambiar la configuración. O sea, si ponen a la calculadora que trabaje en radianes, sí, déjenlo en 1 nomás. Ahora, si quieren que la calculadora trabaje en sexagesimales, lo ponen así. Bueno, y bueno, esto le va a dar un número, ¿sí? Le va a dar un número. Bueno, entonces si tienen dudas, pregunten nomás, los escucho. Ahí está Jazmín, Nicole. ¿Sí? Entonces la derivada me quedaría esto, ¿sí? Esta sería la derivada valuada en 1, ¿sí? Para x igual a 1. Bueno, entonces, esa sería la primera parte. La primera parte del problema. Va, el primer punto, más bien. Bueno, como parece que no hay duda, vamos al segundo punto. En el segundo punto dice z de t igual a logaritmo en base 3 de t menos 2t menos 5 por 6t al cubo más 1. Bueno, entonces acá vamos a la parte B. Tengo z de t igual, era el logaritmo en base 3 de t más qué, era menos 2t menos 5 menos 2t menos 5 por 6t al cubo menos 1 a la más 1. Bueno, entonces tengo que derivar eso que está ahí. Entonces aplico la derivada, ¿sí? Fíjense que acá estoy restando esto y estoy restando esto, ¿sí? Entonces tengo que aplicar la regla de la derivada para la resta. Entonces tendré que hacer la derivada de esto que está acá, menos la derivada de todo esto que está acá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a seguir aplicando las reglas de la derivación, ¿sí? Fíjense que acá estoy multiplicando esto que está acá por esto que está acá. Entonces tengo que hacer, ¿qué me dice la regla? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda derivada. Entonces acá voy a tener que hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿sí? O sea, todo esto sin derivar, más la primera sin derivar, esto es sin derivar, por la segunda derivada, ¿sí? Esto que está acá, derivada. Bueno,
Y acá, tengan cuidado, ¿no? Que acá hay un menos así que acá tendré que poner paréntesis, ¿no? Por este menos, para no se olviden de distribuir el menos. Bueno, entonces todo esto que está acá lo vamos a hacer con un color para que ustedes eh, lo vean fácil, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? Bueno, entonces, ahora sí tenemos que aplicar, una vez aplicadas las reglas de la derivación, aplicamos la tablita, ¿sí? Bueno, fíjense, tengo que buscar acá en la tabla qué forma tiene esto que está acá, ¿sí? Logaritmo de 3, logaritmo en base 3 de t. Y acá obviamente te va a tener forma de logaritmo, ¿sí? Va a tener esta, ¿sí? ¿A qué me dice que es igual esto? Bueno, básicamente me dice que es 1 sobre u por logaritmo en base 3 de, de e. Bueno, entonces, según eso que tengo acá, esta derivada me va a quedar 1 sobre t por, ¿qué me dice acá? Logaritmo en base 3 de e. Entonces acá va a quedar en logaritmo en base 3 de el número de Euler, ¿sí? A ver, voy a buscar porque la verdad que no me acuerdo que tenga esa forma. A ver, derivada del logaritmo. Se me hace raro, ¿sí? No me fijé muy bien la tablita. Ahí se agrega Marcos. Bienvenido Marcos a la clase. Estamos haciendo el punto número 9, creo. A ver. Ahora ya lo estoy buscando la derivada del logaritmo. La fórmula, ¿sí? Acá está. La derivada del logaritmo, sí, está bien. Es como decía la tablita. Sí, me quedé la duda con esa E. Pero bueno, es así como dice la tablita. Entonces, así quedaría así. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, o sea, lo que está acá dentro del logaritmo, por el logaritmo en base 3 de e. ¿Sí? Acá siempre va e. ¿O no? Y ahora voy a proceder a derivar lo otro. Bueno, fíjense que tengo que hacer la derivada de 2t menos 5. La derivada de 2t menos 5. Bueno, ahí tendría que haber aplicado la regla de la derivada una vez más. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer porque voy a exponerme en estos dos puntos y después sí voy a ir más rápido, ¿sí? Porque capaz que uno ya se la sabe, ¿sí? Ya haya visto esto y bueno, no es tan necesario que me explode tanto en esto. Entonces la derivada de eso menos 5 derivado. ¿Sí? O sea, acá apliqué la regla de la derivada por una recta, ¿sí? La derivada de esto menos la derivada de esto. Acá tengo que hacer, mm, acá me quedará la derivada de 6t al cubo más 1 menos 1 derivado, ¿sí? Acá te lo tenés que poner entre corchetes nuevamente. Bueno, y lo mismo con esto que está acá.
Sí, está medio largo. Sí, ya sé que se ve largo, pero una vez que ustedes le agarren la vuelta a esto, lo van a hacer súper rápido, ¿sí? Nada más que al principio, como todo, siempre cuesta. Bueno, entonces ahí, ahora sí, ya está directo para aplicar la regla, ¿sí? Bueno, fíjense que primero que nada, ¿qué tengo? Tengo que derivar esto que está acá, ¿sí? La derivada de 2t, ¿a qué sería igual? Bueno, ahí fíjense que tendría que aplicar de nuevo la regla de la derivada para una multiplicación, ¿sí? O sea, en realidad tendría eso, ¿sí? Entonces tendría que ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada, ¿sí? Y bla, bla, bla. Pero capaz que alguno ya se dio cuenta que cuando ustedes tienen así, por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, y igual a 5x, ¿sí? Y quieren calcular la derivada de eso, directamente esto aquí va a ser igual a 5. Ustedes tienen la y igual a, qué sé yo, 26x. Si ustedes quieren calcular la derivada de eso, directamente va a ser 26. ¿Sí? Bueno, esto que está acá sale de aplicar esta regla de la multiplicación. Bueno, pero no tiene sentido que lo apliquen acá de rato. Bueno, salvo que recién estén aprendiendo derivadas. ¿Sí? Cuando ustedes ven así, directamente la derivada de le va a quedar, esto directamente le va a quedar el número. Bueno, le va a quedar directamente el número. Así que acá, directamente, esto va a ser 2. Y bueno, y ahora toca hacer esto, ¿sí? La derivada de 5, o sea, la derivada de una constante, eso me va a dar 0. Bueno, por 6 más, bueno, todo esto sin derivar. Ahora más, bueno, todo esto sin derivar por la derivada de todo esto. Bueno, ahí vamos a meter unos cálculos auxiliares para que no se me pierdan. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, acá lo vamos a hacer nomás así porque no quiero que me queden no quiero que nadie se me confunda acá. Bueno, entonces acá tengo la derivada de i, esto va a ser igual a la derivada de 2 por t más 2 por t derivado, ¿sí? Derivada de 2, 0 por t más 2 por... Y la derivada de t, aquí va a ser igual. Y bueno, si ustedes se fijan en la tablita, ¿sí? Y hagan de cuenta que acá hay una t, ¿sí? Cuando tengo i igual a t, su derivada va a ser 1. ¿Sí? Entonces acá va a ser 1. Entonces fíjense, 0 por t, 0 más 2. Esa nos va a dar de 2. ¿Sí? Por eso es lo que nos salió acá. 2. Ahora vamos a hacer lo otro que está, la otra derivada que me quedó pendiente ahí. Igual a 6 por t al cubo. Entonces esto va a ser la derivada de la primera, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Esto que está acá, derivado. Bueno, entonces acá lo mismo de siempre, ¿sí? La derivada de una constante
y bueno, va a ser 0. Más, y bueno, acá, sigo con esta parte, ¿sí? Sería 6 por la derivada de t al cubo, ¿sí? Entonces tengo que ver qué forma tienen estos. Si ustedes se fijan acá, esto tiene la forma, esta que está acá. Esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá, me olvidé de avisar hace rato, es una de las que más se utiliza, ¿sí? Cuando tiene esta forma. U a la algo, o para el caso más genérico, X a la algo, elevado a la algo. ¿Qué me dice la regla? Que tengo que ese exponente lo bajo y después pongo U y hago ese exponente menos 1, ¿sí? Ese exponente menos 1. Bueno, acá ¿cómo sería? Tengo que bajar este 3, ¿sí? Entonces pongo ahí 3. Pongo 3 por t elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1. Es acá 0 por cualquier cosa y 0. Acá fíjense 6 por 3, 18. 3 menos 1 y me va a dar 2. Así que en resumen, acá me quedará 18t al cuadrado. Bueno, entonces a ver, esto lo pongo acá. Acá, ¿sí? Me va a quedar 18t al cuadrado. Menos la derivada de 1, ¿cuánto va a ser? Y bueno, 0, porque es una constante. Bueno, entonces ahí seguimos trabajando esto. Bueno, esto lo puedo dejar ahí, así tal cual. Acá queda 2 menos 0, 2. ¿Sí? Así que directamente pongo 2 nomás, ya borro ese corchete que me había quedado hace rato. Acá era 0, directamente no hace falta poner el signo de derivada. Bueno. Y ya lo tenemos casi listo, casi listo esta derivada, ¿sí? Falta acomodar nomás, ¿sí? Una vez que ustedes derivan, tienen que acomodar un poco, ¿sí? Tienen que ver de distribuir, ¿sí? Distribuir, ver qué pueden sumar con qué, porque a veces van a poder sumar. Bueno. Y en este caso, lo podrían dejar así, ¿sí? O sea, acá podrían desarrollar, ¿sí? Esto que está acá. Y multiplicar esto con esto, ¿sí? Podrían hacerlo, lo dejan ahí nomás, ¿sí? No hace falta. Bueno. Bueno, acá lo último que pueden hacer es distribuir este menos así. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar menos, ¿sí? Hago menos por todo, no. Hago menos por esto que está acá. Esto que está acá. Bueno, y bueno, me va a quedar, obviamente me va a quedar negativo. ¿Sí? Bueno, entonces esto que está acá ya sería la respuesta que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Como le digo, si ustedes acá quieren hacerlo, pueden desarrollar esto, ¿sí? Hacer esta multiplicación, ¿o no? Y acá como estoy multiplicando un polinomio de grado 2 con un polinomio de grado 1, el resultado va a ser un polinomio de grado 3, al cual después le voy a poder sumar esto, ¿sí? Hacer distintas cosas, digamos, ¿sí? Bueno, pero si ustedes lo dejan así, no estaría mal. Bueno. Bueno, entonces ese sería el ejercicio número B. Bueno, ya saben, si tienen dudas, pregunten tranquilamente, y así les puedo sacar la duda. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a hacer un hito más de esto y pasamos al que sigue.
A ver, acá quería ver un ejercicio que me estaban preguntando el fin de semana. El M, el E, ¿sí? El E. Ahí me estaban preguntando por ese y por el C. ¿Era por el C? Sí, por el C. Sí, pero vamos a hacer el E. Entonces acá tengo E igual a MZ igual a X por el seno de Z menos 5, no, puse cualquier cosa, era menos 5 por 1 menos coseno de Z. Bueno, como siempre, tengo que calcular la derivada. Pongo el simbolito de derivada. Y acá, fíjense que tengo una división, ¿sí? ¿Qué me dice la reglita? A ver, le voy a copiar abajo, le voy a copiar ahí, así me pueden seguir. Dice que va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada por la segunda al cuadrado, ¿sí? Esto que está acá, todo esto que está acá, eso va a ser la primera, ¿sí? Y todo esto que está acá es la segunda, ¿bueno? Vamos a poner en otro color, así me entienden, ¿bueno? Entonces ahora tengo que poner esto que está acá, la regla me dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar, esto también lo tengo que poner entre paréntesis, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Por la segunda al cuadrado. ¿Ah? Entonces así me quedaría aplicando la regla de derivada para una división. Y ahora sigo aplicando las reglas, ¿sí? Porque fíjense que arriba, ¿qué me queda? La derivada de una resta, ¿sí? La derivada de una resta. Entonces esto aquí va a ser igual a la, esto que está, a la derivada de este menos la derivada de esto, ¿sí? O sea que acá va a quedar. O sea, acá va a quedar la derivada de esto que está acá, de x por seno de z, menos la derivada de 5. Y bueno, acá, bueno, no. Acá, tengo que aplicar la regla aquí, ¿sí? La regla de la derivada por una resta, ¿sí? Entonces me va a quedar la derivada de 1, y acá voy a tener que abrir corchete. Va a ser 1, va, acá no es más, sino era menos, ¿sí? Acá sería la derivada del coseno. Bueno, y acá para ya dejarlo listo para aplicar la tablita, acá por último puedo aplicar la regla de la derivada para una multiplicación entre estos dos. Bueno, o sea que acá me quedará x por el seno de z, ¿sí? Una multiplicación. Bueno, entonces esto, ¿qué me dice la regla? Que va a ser la derivada de la primera la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más
la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Vamos a copiar esto que está acá. Vamos a borrar esta parte. Y con eso ya estaría así para aplicar las reglas, ya para aplicar la tablita directamente. Ya lo dejé listo para aplicar la tablita, ¿o no? Así que vamos a hacer los cálculos auxiliares. Bueno, y la duda que me estuvieron preguntando es acá, ¿sí? Esta parte. Porque acá tengo X y tengo Z, ¿sí? Pero acá, acá para hacer la derivada, usted lo que tiene que tener en cuenta es respecto a qué están derivando, ¿sí? Y fíjense que acá están derivando M, lo están derivando respecto de Z, ¿sí? No están derivando a M respecto de X. Bueno, por lo tanto, todas las demás letras que no sean Z, ustedes las consideran constantes. Bueno, las consideran constantes, ¿sí? Así que aquí esta X sería una constante, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que vale 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces la derivada de una constante, ¿cuánto le da? Y bueno, le da 0. 0. Acá, la derivada del seno, ¿cuánto es? Y bueno, me fijo en mi tablita. ¿Cuánto es la derivada del seno? Esta es una de las derivadas que tienen que conocer sí o sí, ¿sí? La derivada del seno es el coseno. Bueno, entonces me queda coseno. Bueno, y fíjense que ahora me dice la derivada de 5, ¿cuánto es la derivada de 5? Y bueno, la derivada de 5, o sea, de una constante, es 0. Bueno, 1 menos coseno de z, no hay que hacer nada. Acá tampoco, tampoco. Bueno, acá. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0. La derivada del coseno, ¿cuánto es? Me fijo. La derivada del coseno es el menos seno. Da menos. Habíamos dicho menos seno, ¿sí? Bueno, y ya la tengo lista para acomodar nomás, ¿sí? No hay que hacer mucho más. No tenía que hacer ni cálculo auxiliar para esto, ¿sí? Entonces 0 por seno de z, ¿cuánto va a dar? 0. Bueno, este 0 que está acá lo podemos omitir. Acá este 0 también lo podemos omitir. Y fíjense, menos por menos va a quedar de más. Seno de z. Entonces acá queda este 0 lo podemos omitir, queda x por coseno de z, por 1 menos coseno de z. Menos esto por todo esto. ¿Sí? Y bueno, como ya le digo anteriormente, esto lo podrían desarrollar, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Podrían multiplicar esto que está acá por esto que está acá, y después esto que está acá, esto con esto, para ver si pueden simplificar algo, ¿sí? Pero si ustedes la dejan así, no habría problema. ¿O no? Si ustedes la dejan ahí, no habría problema. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, esto que está acá sería la respuesta, ¿sí? Entonces, el resumen de este punto es que tienen que fijarse bien respecto a qué letra están derivando, ¿sí? Acá estamos derivando respecto de z, entonces todas las demás letras que no sean z, ustedes las consideran constantes, ¿sí? Hagan de cuenta que vale 5, 10, 20, menos 5.
una constante. Bueno, bueno. Entonces, por ahora, daríamos por finalizado esta parte del problema, esta parte del práctico, ¿sí? De cómo lo Hola, ven. hola, disculpa, Sí. tengo una duda. Ah, hola, Yasmin. ¿Qué duda tenés, Yasmin? O sea, viste que vos dijiste cuando nosotros tenemos X y Z, o sea, tenemos que ver con respecto a qué estamos derivando, algo así. Sí. O sea, ahí me perdí, no sé cómo, o sea, hay que derivar lo que tenga Z y X también, o Lo que tenga Z nomás, ¿sí? Lo que tenga Z nomás derivas. ah, ¿No? X lo consideras, X hacer de cuenta que es una constante, ¿sí? Imagínate que vale 10, por ejemplo, ¿sí? La derivada de una sí, constante, ¿cuánto es? Cero. Bueno, pero eh, no queda en cero, sino que queda en X derivada, ¿no? Algo así, o X prima también se diría que no, o no. cómo es. Ah, Eh, entonces sí lo hace cero. claro, es cero, ¿sí? Hacer de cuenta que es una constante, ¿sí? Vale Sí. cero. Es verdad, porque abajo pusiste cero, recién me di cuenta. O sea, sí vi, pero. Ah, bien. Bueno, Entonces lo hago es usted. cero, ¿sí? Y Ajá. eso, ese mismo razonamiento tiene que aplicar para el C, ¿sí? Nada más que ahí, fíjense que van a derivar respecto de X, ¿sí? Ahí dice X. Entonces acá Z va a ser constante, ¿sí? Z va a valer cero. Claro, cuando le hago la derivada de Z, eso va a ser cero. Pero ¿cómo va a quedar? O sea, va a quedar un algo arriba dividido cero, ¿o no? Mm, Ah, no, no, porque no. no sé. Bueno, no sé. A ver, hagamos esta derivada, ¿sí? Esta que está acá. Vamos a hacer esta Mm, partecita. bueno, bueno. A ver, vamos a hacer el C, ¿sí? A ver, entonces vamos al C. Yo tengo h de x igual a seno hiperbólico. Es una. ¿Sí? Seno hiperbólico de. Seno hiperbólico de x. Y me queda abajo x al cuadrado. X al cuadrado más 9. Menos 3. Va, acá yo tengo que. De x a la sexta de x. Acá tienen z al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada de esto. Pongo la derivada, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo una división, ¿no? Entonces tengo que aplicar esto que está acá. Esto, eso que está ahí. ¿Sí? Aplico eso, entonces esto va a ser la primera y esto va a ser la segunda, ¿sí? Entonces voy a hacer, acá tengo que, va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivarse, o sea, esto. Menos esto sin derivar, la primera sin derivar, por la segunda derivada, ¿sí? O sea, esto. ¿No? Y ahora por último, esto tiene que estar al cuadrado. ¿No? Entonces, allí apliqué la regla de división para esta parte, ¿sí? A ver, lo voy a poner con otro color, por si alguno se me perdió. ¿No? Y ahora vamos a aplicar la regla de la división, pero para esta parte, ¿sí? Y otra vez lo mismo, va a ser la derivada de la primera, o sea, esto que está acá arriba,
Pues no era esta, era esta. Por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Sobre la segunda, creo que está acá abajo, al cuadrado. Bueno, entonces ahí ya apliqué la regla de la derivada, ¿sí? Hola, ahí aplicaste, ¿no? La regla de la derivada de la división, ¿puede ser? Algo así. Sí, eso apliqué ahí. Ah, ya, gracias. Bueno, ahora solo queda derivar nomás, ¿sí? Al menos en esta parte que está acá. Bueno, a ver, acá por último, acá, en esta parte, ahí podría aplicar la regla de la derivada para la suma. O sea, va a ser la derivada de la suma, la derivada de esto más la derivada de esto. A ver, ahí lo vamos a hacer. Va a ser la derivada de x al cuadrado. Va a quedar más la derivada de 9. Ahí está. Bueno, y ahora sí ya comí la derivada, ¿no? Bueno, la derivada del seno hiperbólico no está acá, ¿sí? Pero bueno, capaz que sí se la dio el profe, sí, igual, después, o la buscan. Bueno, pero yo digo que la derivada del seno hiperbólico, ya les digo que es el coseno hiperbólico, ¿sí? Que son dos funciones que teóricamente tendríamos que haber visto en el práctico número 3 o 4, ¿sí? Bueno, pero el seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, ¿sí? Bueno, me queda x cuadrado más 9 menos, ¿sí? Y ahora acá, la derivada de x al cuadrado, aquí va a ser igual. Y bueno, ahí lo hago, cálculos auxiliares. Entonces ahí tengo y igual a x al cuadrado. ¿Qué forma tiene esto? Tiene esta forma así, x elevado a la algo, ¿sí? En este caso, en vez de x pusieron u. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la regla? Que si yo quiero calcular la derivada de esto, ¿qué tengo que hacer? Este exponente baja, ¿sí? Baja. Y tengo que poner arriba. Y ahora tengo que poner 2. Y ahora a ese mismo exponente que puse ahí, le resto 1, ¿sí? Entonces, para este caso, nos va a quedar que esto va a ser igual a 2x. Y bueno, 2 menos 1, 1. Tiene que ser directamente 2x, ¿sí? Porque x era 1, x. Entonces, esto que está acá es x, 2x, ¿sí? Y la derivada de 9, ¿cuánto es? 0, porque es una constante. Bueno, a ver, ahora veamos esto que está acá, ¿sí? Este está interesante, ¿sí? También voy a aprovechar para explicarles esta parte. ¿Cómo sería la derivada de esto? Se convierte la raíz en una potencia de fracción, ¿que no? Claro, esto que está acá, la clave para resolver esta derivada es transformar esa raíz en una potencia. Bueno, que es algo que ya vieron en el cursillo de nivelación. ¿Sí? Así que no me voy a demorar mucho explicándoles cómo se hacía esto, ¿sí? Después lo repasan ustedes. Bueno, pero esto que está acá, la raíz secta de x se transforma en x a la 1 sobre 6. ¿No? Entonces ahora tengo que aplicar la regla de la derivada ahí. Entonces va a ser la derivada de la primera, o sea 3, derivada por la segunda sin derivar, más 3 sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Esto que está acá, derivado.
¿no? Entonces fíjense que la idea de 3, ¿cuánto va a ser? Y va a ser 0. 0. Y la derivada de 1 sobre x a la 1 sobre 6, fíjense que tiene esta forma que está acá. Así pues yo digo que esta aparece un montón. Así que sí o sí, se la van a aprender a la larga. Obviamente si practican, ¿no? Bueno, entonces acá, ¿qué tengo que hacer? El exponente baja. Y ahora le resto 1. Bueno, esto que está acá queda en 0 nomás, ¿sí? No pasa nada. Más. Y acá, 3 por 1 sobre 6, si ustedes lo hacen en su calculadora, le va a quedar de 1/2 por, y bueno, esto que está acá, 1 sobre 6 le va a dar de menos 5 sextos. ¿No? Entonces, en definitiva, la que hay acá, me va a quedar así. ¿No? Y bueno, acá la parte que yo les decía, fíjense que acá estoy derivando z al cuadrado, ¿sí? Una constante, si hagan de cuenta que eso es 25, y está pidiendo la derivada de 25, ¿sí? La derivada de 25, ¿cuánto es? Y esto va a ser 0, ¿sí? La derivada de una constante, 0, ¿sí? Y bueno, acá fíjense que tienen z al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Esto aplica en potencia a otra potencia, ¿qué le va a quedar? Z a la cuarta, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que acá tienen 2x más 0, ¿qué le va a quedar? 2x. Bueno, esto lo dejan tal cual, nomás no pueden hacer mucho. Y acá te va a quedar 0 por cualquier número, 0, no pasa nada. Queda 0, ¿sí? Y ya lo tendrían listo, ¿sí? Acá, por último, ¿qué podrían hacer acá? Y hacen esta división, fíjense que acá tienen z al cuadrado y acá tienen z a la cuarta, ¿sí? Aplican división de potencia de igual base. Entonces, acá le va a quedar al cuadrado, ¿sí? Y esto que está acá es la derivada, ¿sí? Bueno, esto que está acá, en definitiva, es la derivada que le está pidiendo, ¿sí? Por último, acá también podrían acomodar esto y, bueno, quedaría así. Acomodándolo, quedaría así. Y eso es la derivada. Bueno, gente. Ya entendí, o sea, el z al cuadrado de abajo no se volvió 0 porque aplicaste, digamos, ¿cómo sería? Esa Acá, regla, ¿no? Y la regla no la ahí. derivó abajo, digamos, o sea, No la deriva, la deriva al cuadrado. claro, solo la hace al cuadrado. Ah, bien. Ah, No se me. gracias. Dale, sí, gracias. Vale. Bueno, gente, entonces sería el punto. ¿Cuál era? Estamos haciendo el 9C. A ver. 6C, digo bien. Bueno, con eso ya tienen para hacer el resto, ¿sí? Igual ya se lo voy a subir, ¿sí? Cuando termine de resolverlo, porque todavía no toqué nada de esto. Y bueno, como le digo, ustedes concéntrense para este práctico, concéntrense en el 6 y en el 11. Bueno, en el 11. Que ahora vamos a pasar al 11. En el tiempo que nos queda, ¿sí? Vamos a empezar con uno fácil. A ver, vamos a empezar con el B. No, vamos a hacer vamos a hacer el A y el B, ¿sí? Para que entremos en ritmo, ¿sí? Ya
Ya por esta parte no me, ya no me voy a detener tanto en aplicar las reglas, ¿sí? Porque, bueno, ya vimos paso a paso cómo sería. Así que vamos a hacer ahora el punto número 11. Entonces, en el 11 tenemos la derivada, tenemos y igual a logaritmo en base 3 ¿de qué? De 6x menos 3. ¿No? El punto número 11 se basa en aplicar algo llamado regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué me dice regla de la cadena? ¿Sí? Eso de regla de la cadena es medio difícil de explicarlo, como de poner una fórmula, así que directamente vamos con el ejemplo. Bueno, acá, si yo quiero aplicar la derivada de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, tengo que ir derivando por partes, ¿sí? No puedo derivar todo de una sola vez, ¿sí? Porque fíjense que tengo esto y tengo esto por un lado, ¿sí? Bueno, primero que nada, ustedes, ustedes derivan el logaritmo, ¿sí? La derivada del logaritmo, ¿cuál es? Bueno, acá la tenemos, ¿sí? Va a ser la derivada del logaritmo, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Me dice que va a ser 1 sobre el argumento por el logaritmo en base 3 de e. Bueno, entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 1 sobre el argumento. ¿Cuál es el argumento? 6x menos 3 por... Este tablita que está acá ya está directamente para aplicar regla de la cadena nomás, ¿sí? Sí, capaz que ustedes hace rato la pueden haber visto medio rara, como que no coincide con su tabla, pero pasa que esto que está acá ya está directamente pensado para aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá justamente hay un ejemplo, miren. Uno similar a lo que tenemos, ¿sí? Nos da el logaritmo de base 2 de 5x más 7. ¿Sí? ¿Qué me dice que era, qué me dice, cuál me dice que era derivada? ¿Sí? Tengo que poner el argumento abajo, ¿sí? Ahí me dice, pongo el argumento abajo, que sería eso. Y arriba tengo que poner la derivada de ese argumento. ¿Sí? La derivada de 5x más 7 es 5. Bueno, y después que hago por logaritmo en base 2 de... ¿No? Bueno, pero yo me lo sé de esta manera, ¿sí? Pongo 1 sobre el argumento y ahora por... ¿Qué tengo que poner acá? Hasta acá, ¿qué tengo acá? Hasta ahí he derivado el logaritmo, ¿sí? Pero no he derivado lo que tengo acá adentro, ¿sí? Así que lo siguiente que tengo que hacer es derivar esto. Bueno, la derivada de 6x menos 3, aquí es igual a 6. Bueno, porque la derivada de 3 es 0 y bueno, la derivada de 6x es 6. Bueno, entonces como que, a ver, lo voy a poner con colores para ver si me logran entender. Esto que está acá correspondería a la derivada de esto, ¿sí? Y esto que está acá sería la derivada de eso. Bueno, como que tengo que derivar dos veces, ¿sí? Y bueno, ¿eso a qué viene? Bueno, si yo tuviera, por ejemplo, así, y igual al logaritmo base 3 de x, no habría tanto drama, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada de esto aquí sería igual. Simplemente sería igual a 1 sobre x por el logaritmo en base 3 de e, ¿sí? Y ya estaría así, pero si yo tuviera, pues, si yo tengo 5x, ahí ya tendría que poner, al final tendría que derivar lo que tengo acá adentro, ¿sí? Que sería 5, ¿sí? O sea, tengo que derivar de nuevo. Y bueno, acá me di cuenta que me faltó poner, ay no, me faltó poner acá esto.
Acá. Bueno, esto corresponde a la derivada del logaritmo y después tengo que volver a derivar una vez más porque tengo, adentro del argumento tengo otra función. Bueno, entonces esa sería la parte, sería el punto, la parte A del punto 11. Ahora vamos a otro ejemplo, ¿sí? A ver, este que está acá. Bueno, hace I igual a seno de X X a la quinta. Bueno, entonces si yo quiero calcular la derivada de esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si yo quiero calcular la derivada de esta función, primero voy a tener que derivar el seno, ¿sí? Entonces la derivada del seno, ¿cuál es? El coseno, ¿no? Y ahora eso lo voy a tener que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? La derivada de x a la 5, ¿a qué igual? A 5x a la cuarta, ¿no? Me va a quedar 5x a la cuarta, ¿sí? Porque tengo que bajar el exponente y después hacer 5 menos 4, ¿sí? Va a 5 menos 1 que me va a dar. En definitiva me da 4, ¿sí? Entonces, a ver, para que se me entienda, esto que está acá corresponde a la derivada, a eso, ¿sí? Y esto que está acá ya correspondería a esta derivada. Bueno, ¿sí? Eso porque tengo como que dos funciones, ¿sí? Bueno, si fuera X nomás no habría drama, ¿sí? ¿Cuál sería la derivada? Si le voy a seno de X, ¿cuál sería la derivada? Coseno de X, ¿sí? Y muere ahí. ¿Sí? Pero acá tengo, como que tengo una función compuesta. Bueno, tengo una función compuesta, por eso tengo que aplicar la regla de la cadena. A ver, ¿cómo vamos? Vamos a la parte... A ver, ¿cuál hacemos ahora? Vamos a hacer el C. En el C, ¿qué tengo? Tengo I igual a... Puedo poner F de X, puedo poner I, sí, no hay drama. Yo tengo X a la quinta menos la cosecante de X. Bueno, y acá, para que esto sea más fácil, esto que está acá lo voy a escribir como una potencia, ¿sí? Potencia y va a ser a la 1 medio. Bueno, entonces ahora sí puedo calcular tranquilamente la derivada. Bueno, entonces acá primero lo que voy a tener que hacer es derivar esto, ¿sí? Esto, la potencia. Bueno, a ver, ahí voy a hacer unos cálculos auxiliares para que no se me pierdan. Cálculos auxiliares. Sí, es como si yo tuviera, ahí voy a poner otra variable para que no se me confunda. Si yo tengo z igual a t a la 1 medio, ¿sí? ¿Cuál sería su derivada? Y bueno, tengo que bajar el 1 medio, bajo el 1 medio, y hago multiplicado t, y ahora tengo que hacer 1 medio menos 1, ¿sí? 1 medio menos 1.
¿no? Y eso que está ahí, aquí me va a dar igual. Me va a dar igual a 1/2, y 1/2 menos 1 me va a dar menos 1/2. Menos 1/2. Bueno, o sea que para nuestro caso, esto ¿cómo nos va a quedar? Y nos va a quedar así, exactamente la misma forma. Bueno, nada más que en vez de t que vamos a poner, y todo esto que está acá, todo eso que está ahí. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que hicimos fue derivar el 1/2, ¿sí? Esto corresponde a la derivada de 1/2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a derivar, ahora sí lo que quedó adentro. Bueno, ¿qué me quedó adentro? La derivada de x a la quinta menos coseno de x, ¿sí? La derivada de eso, ¿qué va a ser igual a 5x a la cuarta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regla me dice que tengo que bajar el exponente, o sea, tengo que bajar el 5 y le resto 1, ¿sí? O sea, 5 menos 1, 4. Menos, y la derivada del coseno, si ustedes ven acá en la tabla dice que la derivada del coseno es el menos seno. ¿Sí? Entonces va a ser menos el menos, ¿no? Entonces me va a quedar eso que está ahí. Entonces me va a quedar menos con menos, se me va a hacer más, ¿sí? Así que en definitiva me va a quedar este, seno de x, ¿sí? Y esto que está acá sería la derivada de lo que quedó adentro. ¿O no? Bueno. Entonces ese sería el número C. Y seguimos. A ver, ¿cuál podemos hacer? A ver, hagamos uno de los, vamos haciendo los últimos, ¿sí? Porque los últimos generalmente siempre somos los más complicados, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Vamos con el i. En el i tienen tangente de x más coseno al cubo de x a la 1/3. Bueno, en el i, en el i tienen d igual a la tangente de x más coseno de x al cubo, y todo esto elevado a la 1/3. Bueno, entonces acá lo primero que vamos a tener que hacer va a ser derivar el 1/3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es derivar el 1/3, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer de cuenta, lo mismo que hace rato, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que yo tengo t a la 1/3. ¿Sí? Porque si hago de cuenta que todo esto que está acá es t, ¿sí? Entonces hago t a la 1/3, aquí va a ser igual a la derivada, va a ser igual a bajo el 1/3, y tengo que hacer acá 1/3 menos 1, ¿sí? Entonces ahí usamos la calculadora y le va a dar que 1/3 menos 1 igual a menos 2/3. Bueno, entonces acá menos 2/3. ¿Sí? Menos 2/3. Va acá. Entonces acá, la derivada que me va a quedar acá va a ser esto que está acá. Esto que está acá. Bueno, nada más que en vez de t que voy a poner. Y pongo todo esto que está acá adentro. Y ahora tengo que derivar lo que me quedó adentro, ¿sí? Bueno, entonces ahora tengo que derivar lo que me quedó adentro.
Entonces ahí para que nos ubiquemos, esto que hice hasta ahora, la derivada de, no hice más que la derivada de un tercio, ¿sí? Ahora tengo que derivar lo que está dentro. ¿No? Entonces ahí tengo que hacer la derivada de la tangente. La derivada de la tangente, ¿cuánto es? Pues no me acuerdo. A ver, voy a buscar en internet. Derivada de la tangente. Sí, porque no aparece en mi tabla, ¿sí? Bueno, ahí recuerden que ustedes la pueden, aplicando reglas de la derivada, la podrían calcular manualmente, pero bueno, acá como estamos medio cortina de tiempo, ¿sí? Ya estamos por terminar, acá lo voy a buscar directamente, ¿sí? La podrían calcular, pero bueno, yo acá la busco, ¿sí? Me dice que es secante cuadrado de x. Bueno, entonces, acá la derivada de tangente me va a dar secante, me va a dar que esto es igual a la secante al cuadrado de x más, bueno, y acá fíjense que yo tengo coseno al cubo de x, ¿sí? Esto que está acá, esto es como poner, a ver, el color. Esto que está acá es como poner, recuerden que esto es como poner coseno al cubo de x, ¿sí? Entonces, si yo quisiera derivar esto, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que derivar primero esto, ¿sí? Bajo el 3, y acá me va a quedar coseno, y esto le bajo un grado, ¿no? Me va a quedar así. Bueno, directamente me va a quedar 2, ¿sí? Me va a quedar 2. Y después lo tengo que multiplicar por la derivada que está acá adentro, ¿sí? La derivada de coseno de x, ¿sí? Que bueno, ya sabemos que me va a dar seno de x. Bueno, a ver, para que nos entendamos, entonces, esto que está acá, esto que está acá, es la derivada, ¿sí? Y esto que está acá es la derivada de esto que está acá. Bueno, o sea que en definitiva, acá lo que me quedó, la derivada de todo esto que está acá es esto. Que voy a poner acá. A ver, me lo pongo. ¿No? Entonces, en definitiva, la derivada de esa función es esto que está acá. ¿Sí? Bueno, como ven, hay que ir por partes nomás, ¿sí? Ya sé que al principio se van a confundir, bueno, porque esto es nuevo, pero esto es cuestión de practicar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un hito más de los más complicaditos y con eso ya terminaríamos por hoy. Bueno, a ver. ¿Cuál más podemos hacer? Ahora vamos a hacer el H. En el H, ustedes tienen que I es igual a logaritmo en base 6 de 2x a la quinta menos 8x. Dos x a la quinta menos 8x más k. Bueno, entonces acá primero lo que voy a tener que hacer va a ser derivar el logaritmo, ¿sí?
tengo que llevar el logaritmo, ¿sí? ¿Qué me dice mi tabla, sí? Que va a ser directamente 1 sobre el argumento por el logaritmo en base 6 de... Bueno, entonces va a ser... Acá voy a tener que hacer 1 por el argumento por el logaritmo en base, ¿qué base? La base 6, ¿sí? Pongo la misma base del número de Euler, ¿sí? Y ahora voy a tener que llevar todo esto que está acá, bueno, la derivada de 2x a la quinta, ¿a qué me va a quedar? Me va a quedar directamente igual a 10x a la cuarta, bueno, 10x a la cuarta. La derivada de 8x va a ser directamente 8. La derivada de k, ahí voy a asumir que k, acuérdense lo que yo le decía hace rato, ¿sí? Todo lo que no sea... Acá estamos derivando respecto de x, ¿sí? Así que todo lo que no sea x, toda la letra que no sea x, ustedes la toman como constante, ¿sí? Así que en este caso, la derivada de k va a ser 0. Una pregunta. Sí, Hola. sí, te escucho, Janine. O sea, viste, claro, ahí entendí que K es una constante, o sea que K puede ser, no solo tiene que estar expresado con la letra K, sino puede ser con cualquier letra, digamos. Cualquier letra, ¿sí? O sea, si acá hubiera sido j, también la consideran que es constante. Si hubiera Ah, sido a, también la consideran que es constante, ¿sí? Cualquier letra. ah, Cualquier letra que no sea x, ustedes la toman constante. claro, o sea, solo tengo que fijarme qué es lo que estoy derivando y de ahí ya las demás letras son como que constantes, como vos decís. Sí, son constantes, Ah, dale, exactamente. gracias. Sí. Bueno, entonces esta parte corresponde a esta parte y esto que dice acá correspondería la derivada a esto que está acá. Bueno, y bueno, acá lo último que pueden hacer es poner así, ¿sí? Y bueno, y acá como último paso, ¿qué pueden hacer? Y acá como último paso, lo único que podrían hacer es poner Luego arriba. así, lo podrían poner, claro, y el logaritmo también lo podrían poner ahí al lado nomás, No, también. también, ¿sí? Lo pueden acomodar de distintas maneras, ¿sí? Bueno, bueno, y acá fíjense que por último, ¿qué pueden hacer? Sacar factor común 2, ¿sí? Pero si lo dejan ahí, no estaría mal. Bueno, gente, bueno, y eso sería todo por hoy, ¿sí? Porque los demás puntos es exactamente el mismo razonamiento, ¿sí? Es aplicar la regla de la cadena y manejar bien la tabla, ¿sí? Así que, bueno, eso sería todo por hoy. Ya estaré subiendo el práctico resuelto. Y ¿Esa tabla es tuya o es que la mandaron al grupo o algo así? no, yo lo bajé a internet. Puse Pasala. tabla hay varias tablas para que elijan. Mucha. Sí, bueno, es verdad. Pero está buena. Iba a hacer Ah, otra pregunta, pero es con respecto al parcial. O sea, ¿hicieron de casualidad un video de parciales anteriores o similar o del parcial actual? sí, habíamos hecho uno. ¿Está, Eh, está subido? No, no. a ver, sí. Sí, tiene fecha del 29 de marzo. No, no me acuerdo qué día rendían, pero bueno, fue El un viernes. 30. Ajá, bueno. Entonces, sí, el 29 de mayo. Sí. Me acuerdo que pasaron un link. Bueno, 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 ahora sí. gracias. Entonces, bueno, de nada. Entonces, sería todo por hoy. Nos vemos para la próxima clase. Bueno, como digo, este práctico es fundamental, ¿sí? Así que tienen que aprender muy bien esto, ¿sí? El punto 6 y este punto que hicimos ahora, el punto 11, ¿sí? Porque en eso se basa todo lo demás práctico, en saber derivar, ¿sí? Bueno, así que nos vemos, estudien mucho. Chau.